Pues bueno, ¿qué tal? Buenos días o tardes. Ay, güey. Eh, pues en esta ocasión les vengo a platicar de pues un libro que acabo de encontrar de Byung-Chul Han, este filósofo surcoreano que escribe libros como hacer bolillos, porque pues casi cada 3 meses está saliendo un libro nuevo de Byung-Chul Han. Y este libro que les quiero platicar se llama La crisis de la narración. Y este libro lo que nos habla es que vivimos una época post-narrativa. El ejemplo constante de este libro es menciona y analiza lo que son las historias de Instagram. Y bueno, ahí lo que va a decir es que las historias propiamente de Instagram no son una narración, sino son más bien es un vacío narrativo, en donde lo único que hay es una especie de autoexposición y de cierta manera también una especie de narcisismo digital, porque carecen de sentido, se desvanecen en el tiempo y no tienen nada trascendente, sino es vacío. En pocas palabras son contingentes. Este concepto de contingente es muy interesante, porque lo contingente es aquello que no tiene un valor concreto, sino que es superficial. Pasa de largo sin pena ni gloria. Eso es lo contingente en la filosofía. Y entonces, ¿qué va a ser verdaderamente una historia, una narración para Byung-Chul Han? Y ahí yo estoy de acuerdo, porque una narración una narración es capaz de transformar el mundo. No es que esa narración la haga una persona, sino que es un conjunto de personas. Y la narración lo que hace es que descubre nuevas dimensiones, pero no es solamente la transformación a voluntad de una sola persona, como en el caso de las historias de Instagram, ¿no? De los influencers. Entonces, una narración es el modo de sentir de una época, de toda una generación, por decirlo así. Entonces, la época que nosotros estamos viviendo para Byung-Chul Han es una época de post-narrativa, donde la narración ya perdió su significado y su trascendencia, y se ha vuelto intercambiable, superficial, vacía, carente de sentido. Y bueno, el ejemplo también interesante, que hace una especie de genealogía, Byung-Chul Han, déjenme ver. Sí. Lo que platica Byung-Chul Han es que cómo surge la narración en el ser humano. Él dice que el ser humano se reunía en épocas prehistóricas o en épocas muy primigenias, en donde el hombre se reunía con otras personas de su familia, de su comunidad, alrededor de una fogata, y fuera en la comida o la noche, sobre todo la noche, la cena, todos iban compartiendo historias que les pasaron durante el día, una aventura, cómo cazaron un oso, cómo encontraron a una manada de lobos y escaparon de ellos. Es decir, toda esta historia narrada expresa sensaciones, sentimientos, vivencias experimentadas por una comunidad. Y eso es una narración, trasciende, enseña y transmite valores a una comunidad. Y dice Byung-Chul Han
que hoy vivimos una época donde ya se perdió eso, donde ya ahora las narraciones ya no son lo mismo. Por eso es una post-narrativa la era en la que vivimos. Entonces, las historias de Instagram son ahora autorretratos, autoexhibiciones. Dicen, no es lo mismo compartir una narración con una comunidad de personas que decirlo así frente a una cámara de un teléfono, así como yo estoy haciendo ahorita, y no tener una réplica en vivo, en persona, en tiempo real con los demás, que podamos interactuar, que podamos replicar, responder, comentar. Ahora todo es como digital, poner un me gusta y escribir algunos comentarios, ¿no? En la cajita de... Y sí, digo, creo que eso es real, eso está sucediendo en nuestra época. Y creo que más bien lo que critica en este libro Byung-Chul Han es que realmente no dice que frenemos este tipo de narrativa, de post-narrativa a través de las historias de Instagram o de TikTok. También las story time de cuando mi exnovia me dejó. O sea, lo que dice Byung-Chul Han es que ahora ya no hay una creación de comunidad, sino de community. Es decir, lo que se crea realmente es una publicidad de sí mismo. Y creo que es verdad, creo que los influencers, la gente que se la pasa contando story times en TikTok, en Instagram, pues es una autopublicidad, en donde qué es lo que están promocionando o publicitando, pues ellos mismos, en cierto modo es su personalidad, su manera de ser, sus ideas. Y hoy vivimos una época donde las narraciones no importan, lo que importa es la información. Es como generar archivos inmensos de información en donde la narrativa está vacía, está carente de verdadera trascendencia. Dice Walter Benjamin, la narración consiste en transmitir una historia sin cargarla de explicaciones, porque justamente ya una narración llena de explicación deja de ser una narración. La narración tiene dentro de sí misma, tiene ese sentido de misterio, de suspenso, donde no todo se revela, sino donde las cosas pues solamente suceden, porque cuando ya se explican, deja de ser narración y se convierte en información. Este sería Marcel Proust. La permanencia de sí mismo es lo que debe protegernos de la fragmentación del tiempo. Las historias de Instagram son narraciones, pero en sentido impropio. O sea, no son narraciones reales o propiamente dichas narraciones, sino que son narraciones en sentido impropio. No tienen extensión narrativa, nada que las haga permanecer. Y las plataformas, TikTok, Instagram, Facebook, no son medios para narrar, sino medios para informar. Bueno, todo el mundo, los que me estén viendo quizás dirán, no es verdad. La verdad es que hay muchas narraciones valiosas, interesantes en lo que vemos de Instagram y en TikTok, pero propiamente así pues son medios informativos, dice Byung-Chul Han. Y bueno, entonces las informaciones, digamos, dan cuantificaciones, elementos cuantificables, pero no de calidad, no cualidades. Lo único que nos ayuda a conocernos a nosotros mismos es la narración.
diría Byung-Chul Han. Él diría, ¿qué otro ejemplo de que la filosofía es una narración? ¿Qué ejemplo más claro tenemos de eso que los diálogos de Platón? En los diálogos de Platón tenemos un ejemplo clarísimo de que la filosofía se transmite a través de las narraciones. Y no sabemos ya propiamente si Platón tendría esa noción de saber lo que es la narración, pero sí sabía la fuerza y la potencia que tenía la narración para transmitir filosofía, para transmitir ideas concretas de pensamiento. Entonces, también Byung-Chul Han es que vivimos en época de ebriedad de comunicación, donde hay un exceso de información y no tenemos, digamos, una crítica, un desmenuzar analíticamente la información que tenemos. Entonces, el storytelling sirve para instrumentalizar y comercializar las narraciones. Es una técnica eficaz de comunicación. Eso es el storytelling, las narraciones breves que se hacen en TikTok, que se hacen en Instagram. El hombre como animal al narrar realiza nuevas formas de vida. Toda acción transformadora del mundo se busca en la narración. Las narraciones crean lazos, lo que nos conecta y vincula, nos salva de la contingencia. Y creo que, pues, en concreto, lo que quiere decir Byung-Chul Han es que vivimos una época donde la narrativa ha dejado de ser una verdadera narrativa, que vincule personas, ideas, experiencias, vivencias, sino que todo se ha vuelto información. Esas historias que son meramente humanas y que ninguna inteligencia artificial va a poder crear con tanta naturalidad como lo haría el ser humano. Entonces, pues les invito a leer este libro, La crisis de la narración, de Byung-Chul Han, que siempre nos pone realmente a pensar en estos problemas sociales actuales que estamos viviendo, post pandemia, y a ver si ya lo leyeron, pues escríbanme un poquito acá abajo qué les pareció este libro. Bastante bueno, muy interesante. Y pues que tengan bonito día, disfruten, comenten y suscríbanse, por favor. Nos vemos hasta pronto. Bye.